Muy bien, la vid verdadera, capítulo 15, qué enseñanza tan preciosa. Y está hablando de algo que siempre Jesucristo le enseñó en parábolas a sus discípulos y al pueblo. Y él comparó siempre el reino de Dios ¿con quién? Con el campo, ¿sí? Con los sembradores, con semillas, con árboles, con matas, con frutos. Pero ese versículo 8 es clave. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se glorifica al Padre? Llevando fruto, ¿verdad? Pero mire algo que me llamó la atención en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, ¿hay alguien que pueda estar en él y no dé fruto? Sí. El que solo lo nombra, el que solo lo invoca pero no quiere comprometerse con un proceso, ¿verdad? Y dice que el que no lleva fruto será quitado y echado ¿en dónde? En el fuego y arderá. En este día vamos a aprender frente al tema de cómo dar fruto. Carácter. Fruto es carácter. Decir sí a lo que hay que decir sí y no a lo que hay que decir no. Y yo quiero decirte que esta es la lucha real y verdadera que toda la iglesia tenemos con nosotros mismos. Carácter. ¿Sí? La iglesia manifiesta desafortunadamente al día de hoy una tendencia más hacia los dones que hacia el fruto. Mira, yo te voy a decir algo. Tus dones, tu talento te puede llevar a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Hay personas que de jóvenes se dieron cuenta que tenían el talento de la voz, de la danza. Veamos el ejemplo de alguien que ya partió, Michael Jackson. Michael Jackson a los 12 años le fue descubierto un talento que pocos seres humanos lo han manifestado aquí en la tierra. Y el talento de Michael Jackson lo llevó a un lugar donde su carácter no lo pudo sostener. Tanto que ni siquiera se pudo aceptar a sí mismo. Tanto que el dinero que él tenía y poseía lo utilizó para cambiarse el color de su piel. Tanto que se le acusó de cosas que solo allí él ya tuvo que haber dado cuentas. Porque después de la muerte viene ¿qué? Juicio. Y ya vendrá lo que debe venir, ¿verdad? Entonces, mucha gente se centra en su talento, se centra en sus carismas, en sus habilidades y se enfoca a pulir esas habilidades y esos talentos, y está muy bien y se debe hacer, profesionalizarnos para honrar en el servicio al Señor. Pero cuando la iglesia no tiene carácter, la casa se derriba. Carácter es construir sobre la roca. Carácter es el temperamento de Jesucristo aquí en la tierra en cada ser humano. Y hoy los hogares están destruidos por eso. La esposa que no tiene el carácter, el temperamento, el fruto del espíritu, explota y cae en errores tremendos en la relación con el esposo, con los hijos y viceversa. Pero nosotros tenemos que asumir ese proceso de dar fruto. Allí en Juan 15 nos habla del fruto, ¿verdad? Hay que dar fruto si no eres cortado. Pero venga conmigo al libro del profeta Isaías. Busque el capítulo 28 y ubíquese en el versículo 23. Versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con vara. El grano se trilla,
pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Amén. Y habla de sembrar, de arar, de semilla, de fruto. Y da unas claves muy importantes. Veámoslo por encima antes de ir palabra a palabra. Mire lo que dice. Lea nomás el 24. El que ara para sembrar, arará todo el día. ¿Sí? Romperá y quebrará los terrones de la tierra. ¿Sí? Y mire lo que dice. Cuando ha igualado, o sea, hay una razón para arar. ¿Cuál es? Igualar la superficie. ¿Qué será igualar? ¿Qué significará superficie? ¿Qué hablaba Dios? Porque si aquí uno se imagina es en un lote, ahí, igualando la tierra. Recuerde que está hablando Dios en el Espíritu, ¿sí? Dice, cuando ha igualado, dice, ahí sí, después de que aró y preparó el terreno, ¿qué dice? Ahí sí no derrama la semilla. Entonces entendamos algo. Para que una semilla se siembre, debe haber una preparación de terreno. Y creo que hasta el día de hoy nos quedó claro algo. Esta mente es un huerto. Y aquí se siembra lo que usted deje sembrar. Y aprendimos en estos días algo. Que la cizaña, sin que nadie la siembre, ya está ahí. Y que si nadie la riega y que si nadie la abone, la cizaña crece. Y ahí es cuando, si se da cuenta que a nosotros nos es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. A usted le queda más fácil pensar en cosas oscuras que centrar la mente en lo que es. Queda más fácil odiar y decir groserías que perdonar, amar y decir buenas palabras. ¿Por qué? Por naturaleza. Porque hay un terreno sembrado. Pero mire lo que está diciendo Dios. Que para que una semilla se siembre debe haber un terreno preparado. Yo pregunto, conscientemente, ¿el terreno de tu vida está siendo preparado? ¿Ha sido preparado? ¿O dónde estás tú? ¿Qué es arar? ¿Verdad? Y mire lo que dice, que el propósito de arar es igualar, para que ahí sí derrame, ponga. Pero dése cuenta que hay diferentes semillas. ¿Cuáles son? Eneldo, comino, trigo, cebada y avena. Y todas se colocan diferentes. Hasta para sembrarla, la una se riega, la otra se derrama, la otra se coloca en hileras, la otra se coloca a un borde. No es lo mismo. Y está hablando de nosotros. Está hablando del ser humano. Está hablando del papá y la mamá con los hijos en la casa. Cada hijo es diferente, cada vida es diferente. Y es necesario que entendamos el propósito de Dios. Y dice, mire el 27, mire lo que dice el 27. Dice que el eneldo no se trilla con trillo, sino que se sacude con ¿qué? Con palo, y el comino con vara. Entonces hay una manera de tratar una semilla y otra manera de tratar otra semilla. Hay gente que solo entenderá a palo, aunque no le guste. Hay gente que simplemente con que le coloquen ahí la semillita y le rieguen y da fruto. ¿Sí? Pero si usted al que hay que tratar a palo lo trata con suavidad, perdió. Y si al que hay que tratar con suavidad lo trata a palo, perdió. Por eso le dije, aprenda de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Verdad? Dice que el grano se trilla, pero mire qué lindo el 28, que el grano se trilla, pero, ¿qué dice? Pero no lo trillará para siempre. ¿Sí? La gran mayoría somos trigo en la comparación con el temperamento humano. Y se trilla. ¿Qué es trillar? Ahorita vamos a aprender qué es trillar. ¿Sí? ¿Qué es trillar? Es un ejercicio real. Dice, pero no siempre se quedará trillando.
¿Sí? ¿A dónde voy? A donde nos tiene el Señor hoy, memorizando y meditando palabra. ¿Hasta cuándo, Señor? Que Dios hable a la iglesia hoy. Que Dios hable a la iglesia. ¿Sí? Porque hay gente que ni siquiera quiere entrar y hay otros que entrando ya no saben qué viene después. Entonces se puede, ¿qué? Dañar la cosecha. Tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos con Dios. Amén. Vamos palabra a palabra. Versículo 23. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 23? Estad. No. ¿Cuál es la primera palabra? Estad. Y viene del griego ginomai. Entonces cuando mire, no, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Ah, que oiga la voz de Dios. Uy, qué profundo, qué espiritual. Póngale cuidado. La palabra estad viene del griego ginumai. ¿Usted sabe qué está diciendo Dios cuando dijo estad? Estad significa insistir, permanecer, perseverar, resistir, quedarse. Entonces él empezó diciendo, insistan, permanezcan, perseveren, resistan, quédense. ¿En qué? Dice la segunda palabra. Estad atentos. La palabra atento viene del griego proseco. ¿Y usted sabe qué significa proseco? Sostener la mente, prestar atención, atender, aplicarse uno mismo a. Entonces estaba diciendo, insistan, permanezcan, perseveren, resistan y quédense sosteniendo la mente, prestando atención, atendiéndose, aplicándose ustedes a esto. ¿A qué? Estad atentos a oír. ¿Y qué significa oír? Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Y en el griego, oír, escuche, viene del original shama, S-H-A-M-A. ¿Sabe qué traduce shama? Recibir. El que escucha, oye, pero no recibe. El que oye, recibe. Entonces, ¿usted ahorita está escuchando o está oyendo? Por eso cuando usted habla con alguien, usted sabe cuando le oyen o simplemente le escuchan. Usted sabe cuando alguien le está oyendo, porque la persona le está recibiendo. ¿Cómo me dices? Perdón. Ah, sí, cuando, perdón, ¿qué me decía? Está escuchando, pero no está oyendo. Y cuando usted con Dios lo escucha, pero no lo oye, tiene problemas. Lo escucha, pero no lo oye, ¿verdad? Oíd viene del griego shama, que significa recibir, pero la traducción literal es hacerse cargo, darse por enterado de algo. Entonces, cuando yo oigo, me hago cargo, ¿sí? Entonces, Santiago me dice, pastor, esto, y yo me hago cargo de eso. Cuando escucho, él me dice, pastor, hay que comprar una organeta. Ah, sí, Santiago, lo escuché. Pero cuando yo lo oigo, él me dice, pastor, hay que comprar una organeta. Entonces él me dice, hay que comprar. Entonces yo ya salgo de aquí para allá y digo, ¿y cuánto nos costará? Yamaha, Samsung, ¿cuánto? Por ahí 2 millones, ¿cuánto tenemos? No, ya oí. Yo me quedo meditando en la conversación que tuve. Cuando usted escucha, usted no se queda meditando. A usted eso le entra por acá y le sale por acá. Mientras que aquí está diciendo, solo en 3 palabras que ha utilizado Dios, mire todo lo que estaba diciendo. Estaba diciendo, insistan, permanezcan, perseveren, resistan, quédense, sostengan la mente, presten atención, atiéndanse y aplíquense a sí mismos a recibir y hacerse cargo de lo que yo hablo. Entonces, oír Shamá es recibir y hacerme cargo de lo que se me ha dicho, ¿verdad? ¿Y qué es lo siguiente que sigue ahí? Oíd mi
voz. Y voz viene del griego kol, que es precepto o mandato del superior. Entonces él en pocas palabras está diciendo: insistan, permanezcan, perseveren, resistan, quédense, sostengan la mente, presten atención, atiendan, aplíquense a sí mismos, recibiendo la voz del que manda, la voz suprema. Mire lo que Dios está diciendo: la voz del superior, la voz de la autoridad, la voz que es sobre toda voz. Solo en 5 palabras, 4 palabras, Dios habla a su pueblo y le dice: atended, que es lo mismo de atento, atento, atender, y oíd, ya lo vimos, mi dicho. ¿Qué diferencia hay entre voz y dicho? Voz es el precepto o mandato del superior, pero dicho viene del original griego lego, que significa explicar, afirmar, añadir o repetir algo que ya se dijo. En pocas palabras, él nos está diciendo: insistan, permanezcan, perseveren, resistan, quédense, sosteniendo su mente, prestando atención, atendiéndose, aplicándose a sí mismos a recibir mi voz, mi dicho, lo que ya les dije. Entonces, alguien que verdaderamente aplica esta palabra es alguien que persevera en lo que él dijo, explicó, repitió y nos ha venido hablando. La pregunta es: ¿qué tanto has hecho este trabajo en tu vida? Se lo resumo: memorizar versículos. En la esquina, para esta tarde, 1 libra de carne, media de lenteja, 3/4 de libra de frijoles, media canasta de gaseosa, pero 5 gaseosas manzanas, 5 colombianas, 5 Coca-Cola, 5 limonada. Traiga 1000 de pan, pero blandito, francés. Ay, ya se le olvidó. ¿Me escuchó? Sí. ¿Cómo ella aplica esto? Espera un momentico. Escribo, memorizo, y ahí sí usted está atenta y oyó la voz y atendió y oyó el dicho de Dios. ¿Sí? Por eso es que muchas veces nosotros nos quedamos en las emociones, porque no estamos siendo atentos a la voz de Dios. ¿Y cómo empieza diciéndole ahí? Atentos, estad atentos. Y ese es el primer principio para que entendamos lo que empieza a verse en el versículo 24. Versículo 24, hay 4 palabras claves. ¿Y cuáles son? Arar, sembrar, romper, quebrar, pero hay 2 más: terrones y tierra. Una cosa son terrones y otra cosa son tierra. Una cosa es arar, otra cosa sembrar, una cosa romper y otra cosa quebrar. Y una cosa romper un terrón y otra cosa la tierra. ¿De dónde fue hecho el hombre? ¿De dónde fue hecho el hombre? De la Adamá, del polvo de la Adamá, de la tierra, ¿verdad? Porque ahorita hablará él de quebrar terrones de lo que él hizo. Póngale cuidado. Qué bueno que pueda empezar a ver esto por lo espiritual y no por la tierra física. Qué bueno que empiece a ver esto por lo espiritual y no por la tierra física. Él nos hizo de la tierra, interiormente ya nos dio una formación. Él está diciendo que lo primero que tiene que hacer él es arar. Muy bien, ¿qué es arar? Arar viene del griego original harash, J-A-R-A-S-H. Escuche, que significa literalmente solo una palabra: escuche. Originalmente arar no es lo que practica un campesino. No. Arar, cuando Dios dijo arará para sembrar, está hablando de la función, pero es que él habla la sabiduría en el espíritu para los que están en el espíritu. Arar, harash, significa grabar. Grabar. ¿Sí? Y cuando él habla de grabar, literalmente en la realidad, arar es remover,
revolcar la tierra haciendo surcos. Punto. Preparar el terreno. Remueve, revuelca la tierra haciendo surcos. Un surco es un trayecto que se marca, que se graba dentro de la tierra. Entonces, entienda esto. El primer paso para que la iglesia, para que un creyente dé el verdadero fruto del Espíritu, es que su tierra debe ser preparada. Preparada. Recuerde que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, ¿verdad? Y dentro de nosotros ya hay un diseño original, ¿cierto? Cuando Él dice, el que ara para sembrar, arará todo el día. No, romperá y quebrará los terrones de la tierra. No, hay un tiempo para, no toda la vida usted se puede quedar ahí. Por eso yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que sea muy consciente del proceso que está viviendo, para que no nos quedemos toda una vida haciendo lo mismo sin dar fruto. ¿Usted sabe por qué la gente no crece? Porque no hace las cosas con seriedad, con excelencia y con responsabilidad. Entonces, entendemos que lo que prepara el terreno es memorizar la palabra. Cuando usted coloca la palabra, escúcheme, es como si un tractor, ahorita lo va a ver, empezara a pisarte con ese arado, con esos garfios de hierro, arrancarte y a prepararte que todo lo que hay adentro. Y eso se vive, se experimenta y se siente. Por eso al día de hoy muchas personas quieren volver atrás en el proceso de arar su terreno, porque están experimentando cosas duras. Y bien duras. Duras, reales, interna y externamente. ¿Por qué? Porque lo que hay adentro y lo que tiene que ser destruido tiene vida, vida de muerte, pero tiene vida. Es usted mismo. Es usted mismo. Sembrar viene del griego sará, con Z, tilde en la segunda A, y dice plantar o esparcir semillas en tierra preparada. Solo se siembra en un terreno preparado. ¿Por qué una persona ha recibido semilla y semilla y semilla y no echa raíces ni da fruto? Porque no ha sido preparado. La primera etapa de la palabra no es para que usted dé fruto. La primera etapa de la palabra es para que su terreno sea preparado. La palabra tiene el poder, ¿sí? Ahora yo le pregunto, iglesia, ¿cuánto tiempo ha sido consciente de preparar ese terreno? Y con mucho respeto y amor vamos a hablarnos, vamos a ceñir nuestros lomos y vamos a pararnos cara a cara delante de Dios. Si se dan cuenta la pereza tan tenaz que hay para memorizar palabra, el más alto nivel de pereza. Mire, el que diga que no, hágame el favor y ore por mí. ¿Por qué? Porque esto es espiritual, mi hermano. Esto es de perseverar. O sea, la meta no es terminar de grabarse un capítulo. Que la iglesia entienda, la meta no era solo grabarse un capítulo. Eso lo hace un actor de cine cuando se graba un guión. ¿Usted sabe cuántas páginas y libros se tiene que grabar un actor de cine para salir en escena? Libros. Y de memoria. Porque no puede decir, un momento, ¿qué es lo que le tengo que decir? Él tiene que tener el ¿qué? ¿Cómo se llama eso? El guión, el libreto lo tiene que tener adentro. Y aparte de tenerlo adentro, tiene que ¿qué? Expresarlo, darle vida, dramatizarlo. ¡Hola! Y allá simplemente está una hola, guión, levanta las manos, lo abraza, los ojos se extienden, la ceja derecha hacia abajo, la izquierda hacia arriba. El guión dice todo. Lo mismo sucede con Dios. Él adentro nos colocó un ¿qué? Un libreto y fue cambiado. Arar es preparar un terreno para que usted entienda cuál es el libreto, para que usted entienda cuando le vuelvan a gritar y a insultar,
¿Cuál es el gesto que debe hacer según la película del director llamado Jesucristo? ¿Sí? Siguiente escena, te dan una cachetada, abres tu boca, sonríes, abres tus brazos, volteas la otra mejilla y dices, pégame en esta. ¿Y si usted no se sabe el libreto? Aló. También hay otro director que no es director. Siguiente escena, te pegaron, péguele. ¿Tú en qué película trabajas? ¿Quién es el director de tu película? Te voy a decir algo delicado. Hay personas que no han querido aprenderse el libreto de su vida y se la han pasado siendo extras de la vida de otros, ocupados de otros que se aprendieron el libreto, ya sea el de Satanás, pero se lo aprendieron y lo viven bien. Por eso Cristo, el Señor dijo, en la película de mi reino, los tibios no pueden ser protagonistas, porque los fríos actúan de malos y me sirven, y los calientes de buenos. Pero usted no se ha querido aprender el libreto, mi hermano. Usted ni sabe cómo debe actuar. Lo llevan las circunstancias, lo llevan las olas, lo lleva el vaivén, lo lleva de aquí para allá. Ay, todo el mundo está alegre, ay, alegres. Todo el mundo está triste, ay, tristes. Ay, me albaron bonito, ay, qué alegría. Ay, me albaron duro, ay, qué tristeza. Vos sos un tibio, porque no has querido cambiar el libreto que hay dentro de ti. ¿Cuántos estamos acá? Y pensamos que con venir a sentarnos un domingo basta. No basta. Salga a aprenderse el libreto de su vida. Amén. Sembrar es plantar o esparcir semillas en tierra preparada. Todo el día no. Romperá. ¿Y qué significa romper? Viene del griego jerezo. J-R-E-S-O. Jerezo. Y mire qué es romper. Escúcheme. Separar, partir, despedazar. Mire qué es romper. Partir las partes de un todo, deshaciendo su unión. Entonces, cuando Dios creó al hombre, le dio una consistencia en su manera de pensar, de sentir, de desear, de vivir. ¿Estamos acá, iglesia? Pero con la vida, cuando el hombre cayó en pecado, se le formaron terrones. El terrón del odio, el terrón de los celos, el terrón del desánimo, de la depresión. Por ahí hay un espíritu del aire que se está moviendo en estos días para deprimir la gente, para desanimarla. Por ahí hay un espíritu del aire. Uy, gloria a Dios por los que disciernen y saben que hay espíritus que se mueven esporádicamente. Y el que lo sabe leer y que hay, que se mueve, a que huele, a que sabe, ajá, muy bien. Por ahí hay un aire específico que se mueve desanimando, distrayendo, desviando. Y pues es imposible ignorar las maquinaciones, pero sí es posible resistir y estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Tomad pues toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El que tenga oídos, que oiga. Entonces, cuando la palabra empieza a arar para poder sembrar, lo primero que hace es romper. ¿Romper qué? Conceptos, estructuras. Lo he compartido muchas veces, pero va al tema. ¿Por qué una persona tiene tanta dificultad en su área genital? Por el terrón con el que fue formado. Películas triple X desde niño, revistas pornográficas, amiguitos con una mala información, desorden sexual desde la niñez, ¿sí? ¿Cuántas cantidades de cosas
niñas que fueron abusadas. Y ese terrón se forma aquí. Oiga, un terrón es algo duro, un terrón es algo duro. Ya lo vamos a ver. Y entonces, cuando el hombre o la mujer experimenta una sensación que toca su área sexual, no tienen permiso de pensar algo diferente que lo que ya está establecido ahí. ¿Cuántos están acá? La palabra es la que rompe ese terrón. La palabra es la que rompe esa estructura. Y lo va haciendo procesalmente. Lo va haciendo ¿cómo? Procesalmente. ¿Qué es tierra? A diferencia de terrón. ¿Sí? Pero escucha algo. Aquí, ¿qué es tierra? Romper. Quebrantar, perdón. Quebrantar. Quebrantar, a diferencia de romper, que es separar, partir o despedazar. Quebrantar es romper con violencia. Entonces, cuando Dios ve que usted insiste en pensar, sentir y desear aquello, la palabra viene y rompe. Pero Él necesita otros medios. ¿Para qué? Para quebrantar. Pero que quebranta. Porque al corazón, al espíritu quebrantado, no despreciarás tú, oh Dios. Que es un espíritu libre de conceptos y de estructuras, de fortalezas mentales, de pensamientos establecidos de generación en generación. ¿Y qué es lo que Él quebranta y qué es lo que Él rompe? Terrones. Y terrones viene del original griego apar, como suena. Y apar es lodo, tierra, barro, polvo. ¿Sí? Entonces Él tiene que romper y quebrantar un lodo, una tierra, un barro, un polvo que es espiritual, que es mental, que es interno y que ha sido deformado, trastocado, desfigurado, desviado por las situaciones de la vida. Una mujer que fue víctima de infidelidad por parte de su esposo, se le forma en su ser interior, en su huerto, un terrón muy duro de odio y de falta de perdón. Y a ese terrón se le agregan terroncitos de venganza, sed de venganza, sed de venganza, ¿sí? Sed de venganza, sed de venganza. Entonces, ese terrón, ese lodo, esa tierra, ese barro, ese polvo, se define como masa pequeña y suelta de tierra compacta. Es la masa pequeña y suelta, que no es parte del todo, sino que está suelta y que es compacta. Y es todas esas emociones, sentimientos, todos esos deseos que no hacen parte de la naturaleza de Dios, que no hacen parte del huerto que Dios sembró en nosotros, del huerto que Dios creó para que sea sembrada su palabra y se dé fruto. Entonces, esos terrones, alguna persona en algunos momentos lo llamaron las pequeñas zorras que dañan el viñedo. Y si usted está lleno de esos terrones y no permite que la palabra rompa esos terrones, y yo digo, ¿cómo es que se rompen esos terrones? ¿Cómo es que se rompen? Cuando usted ara su tierra. Cuando usted se aparta horas específicamente y dice, mira Señor, he identificado terrones de odio, terrones de desidia, de pereza, de desaliento, de desánimo, terrones de enfermedad, terrones de violencia, terrones de desviaciones, de lascivia, de sexualidad, de pornografía, de morbosidad. Señor, mira estos terrones, pero tu palabra dice que tú tienes el poder para romper y quebrantar estos terrones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Métase con la palabra. ¿Usted quiere ver la pereza espiritual? Es lo que se le enseñó a mucha iglesia. ¿Sí? No, es por gracia. Usted ore y el Señor hace. Sí, yo ya lo hice, ahí está mi palabra. Yo ya lo hice, ahí está mi palabra. Tome en serio su proceso. Quiero decirle que yo le puedo invocar y clamar al Señor diciéndole, mira Señor
me falta un riñón. ¿Será que Dios puede colocar ese riñón? Lo coloca si es su voluntad. Señor, me falta un ojo. Lo coloca. Pero usted revise la Biblia, que José, para gobernar Egipto, nunca le dijo: Señor, colócame el carácter para ser un gran gobernador. Lo haró como esclavo, lo haró como preso, lo preparó durante ese tiempo, y cuando estaba listo para dar fruto, lo sacó de la cárcel y le dijo: haga lo que ya lo preparé. Todos tenemos terrones duros, mi hermano. Ahora, cuando esto se hace, no digo llevadero, sino real y alivia y ligera la carga, cuando usted toma en serio el proceso. Cuando usted dice: Señor, si tu palabra es lo que va a romper esto, aquí le entro. Pero hay gente que nunca le entró a la palabra, pero estaban llamados, predestinados. ¿Dónde se rompen? En una cárcel. ¿Dónde se rompen? En un hospital, cuando la carne se les cae a pedacitos. ¿Dónde se rompen? En una ruina financiera. ¿Dónde se rompen? Con la muerte de un ser querido inesperado, que no era tiempo de partir, un hijo, un cónyuge, alguien muy especial, y ¡pac! Viene Dios y rompe. Pero quiero decirte que aún así hay terrenos que insisten en querer ser piedra y no dar fruto. Hay gente que insiste. Por eso lo más sabio que usted puede hacer es ser sensible, ¿verdad? Entonces, terreno es la masa pequeña y suelta de tierra compacta. Pero mire, devuélvase un poquito a Isaías 10:27, por favor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yugo, ¿qué es? Es una carga, una enseñanza, ¿verdad? Y si ese yugo no es lo que Dios te dio, ese yugo viene siendo un terrón, algo duro. Alguien que tiene la enseñanza, el terrón, el yugo de odiar por todo, de pelear por todo, de insultar por todo, de decir groserías por todo, de maldecir por todo, de insultar por todo. Eso es un yugo, eso es una enseñanza, eso es un terrón. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué le importa? Eso es un yugo, es una enseñanza, un terrón. ¿Qué rompe el yugo? La unción, no la emoción. Unción es palabra de vida. Cristo, Crisa, unción. Una cosa es enseñanza y otra cosa es palabra de vida, palabra viva, Cristo. Entonces, cuando la palabra empieza a entrar dentro de ti, empieza a redarguir y a redarguir y a redarguir, y usted permanece ahí en la palabra y en la palabra, el efecto interno es un tsunami, mi hermano, un maremoto, un terremoto de alto nivel, grado 10.7, que le mueve todo. Y aquí hay gente que ya lo está experimentando. Y no podemos renunciar, porque ya el otro tiene la enseñanza del mundo y usted ya tiene la enseñanza de Dios. No es de que sea enemigo en el concepto humano, enemigo es de que ya no se van a entender ni estar de acuerdo. Usted ya no va a estar de acuerdo. Amigo es el que está de acuerdo con alguien. Aló. Enemigo es el que ya no está de acuerdo. ¿Sí? Entonces ya en la casa le van a decir: venga, vamos a ver estas películas de pornografía que alquilé. No, usted ya es enemigo. Venga, vamos a tomar. No, usted ya es enemigo. ¿Verdad? Estamos acá. Entonces, cuando Él viene, verdaderamente se rebotan las cosas, se revuelve todo, se alborota todo. ¿Hasta cuándo? Yo soy solo un hombre. Pero dice Mateo 24:13, ¿qué dice? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando a veces uno en la mañana se levanta y no entiende qué es ese terremoto y volcán que le está revolviendo por dentro. ¿Cuántos están aquí conectados conmigo? Y usted no sabe qué está sucediendo adentro. Esa es la consecuencia de una tierra que está siendo arada.
lo peor que usted puede hacer es volver atrás, ir a ensuciarse más. Están siendo quebrantados los terrones. No se endurezca más. Métase más con la palabra. Métase más en el Espíritu. Métase más en el Señor. Métase más. Métase más. Ahora va a llegar un momento donde su carne le dice: no le camino más. No quiero más palabra. No quiero más nada. Para eso nos dieron esto. Suplique, ruegue. Porque Él dijo: clama a mí. Esto no era así, una gripita, una fiebrecita. Ay, Señor, arregla a mi marido, cámbiale el pelo al perrito, deme un nuevo gato. Ay, que la lora declame el versículo 23. Señor, aleluya, santo, Señor, hermano, coja su cruz y sígame. Usted no está viendo nada, hermano. Tiene salud, tiene vida, tiene una familia, tiene un trabajo. Aún si estuvieras viviendo una situación difícil, Dios dice que nunca nos daría una carga, una prueba que no pudiéramos llevar. Así que cuando usted se sienta imposibilitado, debilitado, levante sus manos y dígale: escrito está, tú prometiste que no me darías algo que no pudiera llevar. Entonces, si me has colocado frente a esto, yo lo puedo llevar. Dame las fuerzas para enfrentar esto y vencerlo. Porque tú eres mi Dios y tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y yo no voy a denegar de ti, ni a murmurar, ni a dudar de tu propósito, pero tu hijo está débil en este momento. ¿Aló? ¿Será que papá nos responde? En vez de ir a hombres, Él a veces permite que el horno se caliente y lo calienta a Él, para que vengamos más y más a su presencia. Pero esa es la presencia de Él, iglesia. Amén. El terrón es separado. ¿Usted sabe qué es tierra? Adamá. Adamá es nación, país, tierra. Adamá es toda la tierra compacta. Terrón es algo que se desprendió de ahí y se endureció, y que debe ser quebrantado para que vuelva a su propia naturaleza. ¿Estamos acá? Entonces le voy a mostrar algo espiritualmente. ¿Sabe qué naturaleza de pensamiento nos dio el Señor? El del amor. ¿Qué es el odio? Un terrón que se desprendió por el pecado y que está ahí. Y que por lo regular, teniendo toda una superficie de amor, decidimos seguir el terrón del odio. ¿Eso tiene que ser qué? Quebrantado. Yo prefiero que sea ¿qué? Roto. Porque quebrantado ya es con violencia. Roto es simplemente desmenuzado, hecho polvo, y vuelve a su naturaleza. Y vuelve a su naturaleza. ¿Verdad? ¿Qué palabra sigue ahí? Versículo 25. Cuando ha igualado su superficie. Dos palabras claves. Igualar, superficie. Pero dése cuenta la primera palabra. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que ver con? Tiempo. ¿Qué tiempo le estás dedicando a la palabra? Igualado. Uy, permítame sumergirlo en el reino. Igualar es sinónimo de allanar. Y viene del griego, escuche esto, lo que me enseñaba la palabra. Dama. Yo nunca entendía por qué a una mujer se le decía dama. ¿De dónde venía? Dama. Cuando a una mujer se le dice dama, ¿como qué calificativo se le está dando? Cuando uno, esa es una señora, esa es una mujer, esa es una varona. Pero cuando se le dice, esa es una dama. ¿Esa es una qué? Dama. No es lo mismo decirle mujer, varona, a decirle dama. Y dama es el original griego de igual, igualar, allanar. Y se desprende la palabra demut, dama y demut. Y escuche, ¿sabe qué significa igualar, allanar? Cuando ha igualado, igualar significa ser igual a, coma, semejante, parecerse, ser o actuar
como alguien, modelo, apariencia, aspecto, figura, forma, imagen. Habla en general. Dama es algo igual. Entonces, cuando él con la palabra empieza a arar, está haciéndote igual a él. Mírelo. ¿Sí? Y cuando haya igualado, ¿sí? Cuando haya creado la semejanza, el parecer, el ser o actuar como alguien, el parecerme, mi aspecto, cuando soy un modelo igual al otro, cuando soy la imagen, la figura, la forma, cuando haya igualado, ¿qué? Usted se da cuenta que uno en castellano lee superficie. Superficie, superficie. Superficie. Viene del griego halak, con H y K. Halak, con H y K. Por favor, esté muy conectado. Superficie es límite de un cuerpo que lo separa de lo que no es él. Hasta ahí lo voy a dejar porque hay más, hay más. Límite de un cuerpo que lo separa de lo que no es él. Entonces profundicemos. Él hará una superficie. Míreme acá con esto. ¿Cuál es la superficie de esta parte del púlpito? Esta. Y superficie es lo que lo separa de esto que ya no es esto. ¿Cuál es la superficie de este techo? ¿Sí? ¿Hasta dónde va la superficie de esto? Hasta aquí, porque aquí ya viene otra que no hace parte de esta. Entonces, superficie es el límite, ¿sí?, de un cuerpo que lo separa de lo que no es. En usted hay algo que no es usted. Y cuando él hará, quita eso. Su manera de pensar. Y como es espiritual, se le metió. Por eso dijo, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Belial con Dios. El agua con el aceite. ¿Quién ha podido mezclar agua con aceite? Es imposible. Por eso alguien que ha nacido de nuevo y entiende su naturaleza, es imposible que se pueda mezclar con las tinieblas. Que las tinieblas le mueven el piso. Que las tinieblas lo tentan. Que las tinieblas, amén. Pero no pueden hacerse uno con nosotros. Porque viendo la palabra de hace 8 días, nosotros cambiamos de naturaleza. Pero escuche también qué es superficie. En el original hebreo traduce caminar, crecer, andar, guiar, llevar, marchar, morar. Y escuche este significado: prosperar, recorrer, viajar. Y ahora sí usted va a entender por qué hay un versículo que dice, o lo entiendo yo, de gloria en gloria. Porque adentro usted nunca está quieto. Venga para acá. Míreme acá. Míreme acá. Míreme acá. Mis pies están caminando ¿sobre qué? Sobre esta superficie. Listo. ¿Usted se ha preguntado sobre qué superficie está caminando ahorita? Y no le hablo de sus pies. Su cuerpo está aquí. Pero cuando adentro viene alcohol, drogas, sexo, y usted dice, me voy a un lugar a consumir alcohol, drogas, sexo ilícito. Usted empezó a ¿qué? A caminar sobre una superficie. ¿Sobre qué superficie se está moviendo usted? Esa no es su naturaleza. Ese no es usted. ¿Sí? Ese no es usted. Por eso cuando él ara, siembra, rompe, prepara el terreno para donde usted mire, para donde usted vaya, por la gracia de él,
Usted solo se moverá en la dirección de la santidad y la voluntad de Dios. Dígame, iglesia. Métase en la palabra. Métase en la palabra. Porque al igual usted estará, como dijo el profeta Isaías, por ahí atrasito o adelantico. Dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos superficies? En dos terrenos. Con un terreno quieres estar en santidad y con el otro quieres estar en porquería. Con un terreno quieres amar y con el otro quieres odiar. Y Dios dice: ¿hasta cuándo estarás en los dos terrenos? ¿Por qué no te dejas guiar y llevar por mi espíritu y caminarás en un solo terreno? Él nunca dijo que en ese terreno íbamos a estar en los gozosos y gloriosos. Él dijo: en ese terreno será difícil porque la carne que te di no quiere estar en ese terreno. La carne que te di no quiere estar en ese terreno. La carne que te di quiere estar en el terreno del viejo hombre. Amén. Muy bien. Recuerda que le dije que igualar es también allanar. Allanar traduce lo siguiente. Entonces, cuando él coge con la palabra y empieza a orar la palabra ahí, a revolcar y a revolcar y a revolcar, y usted medite y memorice y medite y memorice y dele, aunque usted no vea, allanar, que es sinónimo de igualar, significa derribar una construcción, vencer o superar un obstáculo. Pero mire lo que significa allanar. Escríbalo, por favor, sobre todo en la tablet de su mente. Igualarse o ponerse a la misma altura de una persona inferior. Igualarse o ponerse a la misma altura de una persona inferior. ¿Quién es Jesucristo? Amén, Dios. Pero nosotros podríamos decir Él es superior, ¿sí o no? Pero aquí en la tierra fue inferior. ¿Me estoy haciendo entender? Superior en el sentido de que venció la carne, pero inferior en el sentido que se humilló ante Dios. ¿Usted sabe qué es lo que hace Él? Nos allana y nos iguala a Él y nos dice: humíllense. Allanar una superficie dentro de nosotros es humillarnos, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces muchos de nosotros, por el ego y por el orgullo, estamos como inflados, estamos como crecidos por los conceptos, por el intelecto y la razón. Estamos elevados, aleluya. Y Dios dice: tengo que preparar ese terreno, tengo que igualarlo, tengo que allanarlo, tengo que bajarlo a la medida de la estatura de mi Hijo que se humilló delante de mí. Entonces, cuando uno no lo entiende y por la palabra no lo hace, sino que sigue pensando que las cosas externas son las que me dan esa grandeza, ¿qué sucede, iglesia? Sucede lo que le sucede a mucha gente, que tiene que ser bajada de un caballo de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de autosuficiencia, de egocentrismo, de soberbia, de sobradez. ¿Cómo? A las malas. ¡Pah! ¿Y a qué horas? Quédate ahí agachadito. ¡Pah! Quédate calladito. ¡Pah! Quédate quietico. Porque estás a la altura de Cristo. Pero me están humillando, me están diciendo, me están maltratando. Quédate calladito. Quédate quietico, que ya estás a la altura donde debes estar. Por lo regular, mucha gente trabaja y hace cosas para estar por encima de Jesucristo. Cuando Él dijo que haríamos cosas mayores que Él, dijo: ustedes tendrán la capacidad de humillarse más que yo. Y nos quedamos fue con los milagros. Pues gloria a Dios, normal, resucitó un muerto, pues más que Cristo. No se sabe cuánto resucitó. Ay, resucite todos los que hay en un cementerio. Hizo cosas más grandes que Cristo. Pero se perdió esa connotación. Cosas mayores que Él, podríamos amar más al enemigo, al que vive con nosotros. Cuando ha igualado su superficie, no derrama. Derrama es esparcir, repartir. Eneldo. ¿Qué es el eneldo?
¿Qué es el eneldo? Cuando ha igualado la superficie, o sea, cuando ya la persona ha estado a la altura, ahí sí viene y derrama el eneldo. Eneldo es cilantro. ¿Qué es el cilantro? Cilantro, los que me ven por internet y que viven en otro país, o simplemente que vive por allí en la costa, es algo que ni a los paisas ni a los costeños en Colombia les gusta. Porque el cilantro le da sabor a algo que aquí a los cachacos del interior nos gusta mucho. Changua. 2 puntos. Agua con leche cocida, picadita cebolla, huevo durito adentro, con un calao y un pan rociado con cilantro, rico en el desayuno. No le gusta a nadie más sino a nosotros. Entonces, ¿el cilantro para qué es? Sabor. La semilla del cilantro, ¿qué da? Hay semillas que dan sabor. ¿Usted qué clase de semilla es? El comino. ¿Sí? Comino es una planta medicinal y también un condimento. Pero escuche lo que encontré con comino. Es el calificativo que se le da a un niño, a alguien que nunca alcanza la madurez. Aquí hay muchos cominos. Gente que con bigote y barba, casa, empresa y carro y beca, no son más que semilla de comino. Sí. Niños. No les pueden decir nada porque explotan. Por ahí escuché un marido diciéndole a la mujer: cuidado, me va a decir comino. Yo me llamo. ¿Verdad? Comino también es algo de poco valor. ¿Usted qué semilla es? Alguien que no se valora. Alguien que no se da el lugar que le corresponde. La niña que anda buscando ahí con quién besuquearse, con quién refregarse, con quién revolcarse. O el hombre que anda en las mismas. Que andan buscando ahí cómo satisfacer la carne y la debilidad, teniendo su cónyuge en la casa. Esos son semillas de comino. No le va a decir comino, ¿no? Dígale usted: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, los cominos pasados pasaron. Ahora cilantro es en Cristo Jesús. Dele sabor a su casa, dele sabor a su vida. Muy bien. Dice: no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo. Oiga, ¿qué es poner? Situar algo en un lugar específico. Y usted, cuando estudiamos la palabra del sembrador allá en los evangelios, una semilla cayó a la orilla del camino, otra en piedras, otra en espinos y otra en tierra fértil. El poner es importante. Y poner la semilla significa la clase de terreno. Si ha sido igualado, si ha sido allanado, pero lo más importante, si ha sido arado. Escuche la palabra que le quiero compartir. Todos nosotros somos terreno fértil, dígame. Pero escuche esto, hermano. Usted no deja que Dios le prepare el terreno. Tiene que ser preparado el terreno. Tiene que ser preparado el terreno, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál es la siguiente semilla que encontramos ahí? No derrama el eneldo, siembra el comino, pone el ¿qué? ¿Usted sabe qué es el trigo? Un grano de cereal. Semilla de donde sale la harina para hacer pan. El trigo es la harina, la semilla de la harina del pan, ¿verdad? Pero encontré lo siguiente. ¿Cuántas clases de trigo hay? Hay más de 150 clases de trigo. Y aquí es donde entra la iglesia. De por sí, las dos siguientes son semillas de trigo, que se les llaman a una cebada y a la otra avena. Son la misma semilla, de la misma familia, pero la una produce avena, la otra cebada, con la que también se hace pan. ¿Se acuerdan el milagro del monte? Solo hay un niño que tiene 4 panes de cebada. Solo hay un niño que tiene 4 panes de cebada y dice: tráiganlos acá. Es semilla de trigo, pero hay muchas clases de trigo. Por eso, iniciando, te decía, la iglesia se caracteriza generalmente por ser una semilla de trigo, porque hay muchas clases de pan.
De por sí en una panadería usted encuentra toda clase de pan, en una iglesia encuentra toda clase de carácter. La semilla es el carácter de la iglesia. La semilla es el carácter, el temperamento de un esposo, de una esposa, ¿verdad? Por eso un pan integral nada tiene que ver con un pan francés. Porque el pan integral, verdadero, original, va sin azúcar, va sin cantidad de cosas que hacen daño. El pan, bueno, el hojaldre es pura mantequilla, huevos, azúcar en exceso, harta mantequilla de esa grasosa. Entonces imagínese usted un hojaldre bien rico con un integral. Y uy, qué grasosa usted. ¿Me estoy haciendo entender? Temperamento. ¿Quién es el que nos iguala? Entonces Cristo dice, tú sigues siendo integral y tú sigues siendo grasoso, pero mi espíritu los une. ¿Cómo se une un hojaldre con un pan integral? Así como usted se debe unir con su marido y con su mujer. ¿Aló? Porque pueda que usted sea el integral o el grasoso. No estoy hablando de llantas, estoy hablando de carácter. Y mire lo que dice, y pone el trigo ¿cómo? En hileras. Una hilera es la formación en línea. Entonces, no es lo mismo la manera como vive el carácter de una persona. Hay personas que son extremadamente perfeccionistas. Hay personas que usted no le puede mover la crema dental un poquito, cuidado le mueve el cepillo, cuidado le mueve el zapato, cuidado le mueve la camisa, porque usted tuvo una tercera guerra mundial ahí. Así como hay personas que usted le encuentra la ropa interior en el baño colgada, baja a la cocina y una media por ahí botada, y a ellos no les importa. Y la persona perfeccionista, eso es el acabose, la guerra mundial. Una media en la cocina, Dios. ¿Y qué pasó? Pues recójala. Por lo menos recójala usted. Carácter, temperamentos. ¿Y usted quiere que le diga algo? En el reino de Dios, todos caben ahí. Todos caben. El problema es que el pan integral quiere que el hojaldre sea integral. Su naturaleza es llena de grasa, hermano, de huevo, de mantequilla, de sabores, por eso queda así todo hojaldrado. Y el otro es simple. Hay gente que es simple en su carácter, ya, punto. ¿Sí? Hay mujeres que necesitan que las hojaldríen a toda hora. Mucha mantequilla. Hay personas que son simples. Simplemente, hola. Y entonces voy a convertir a alguien simple, la cebada en cilantro. Él es cebada, hermano. ¿Va a convertir el trigo en avena? No, él es pan, no es avena, no es cebada, no es cilantro. ¿Usted con quién está viviendo? ¿Agachangua? ¿Agachangua? Sí, porque por ahí hay un dicho que dice, bueno, es cilantro. Pues entonces hago una hollada de changua porque hay harto cilantro. No, ¿verdad? Aplica. El problema en los hogares y en la iglesia, en todo lado, es de carácter. Ahora, ¿qué sucede, familia? Cuando los caracteres de dos personas, los temperamentos, no se humillan y se sujetan ante Dios, pues que la carne toma fuerza y usted entra a otros niveles, que es donde la iglesia sufre situaciones que no debe sufrir. ¿Qué? Poderes espirituales afligiendo a la iglesia. La mujer, sabiendo y no reconociendo que ella es avena y el otro cebada, y quiere hacer que la cebada sea avena y la avena cebada, pues se meten en un conflicto y ya llegan es demonios donde arman ahí un problema. Ahora, ¿cuál es la primera parte y a donde se dirige todo? Sea avena, sea cebada, sea cilantro, sea eneldo, sea comino, de fruto. ¿Usted sabe por qué mucha gente no está dando fruto? Porque el comino estaba llamado a dar sabor. Mientras que hay una clase de pan, de trigo, que es insaboro. Y entonces el insaboro quiere quitarle el sabor al que da sabor. Y nunca has dado fruto. Y el Dios te dice, tú ya estás para dar fruto. No quieras dar el fruto que da el otro. No quieras dar el fruto que da el pastor. No quieras dar el fruto que da el vecino, ni tu esposo, ni nada.
tú eres una semilla valiosa para. Y como se da todo, y dice que la cebada, que es una semilla con la que también se hace pan, se coloca en un lugar que es un espacio establecido, señalado, algo ya específico. Y la avena, que es un alimento también de la familia del trigo, en su ¿qué? Borde apropiado, que es el extremo orilla de algo. Mire, hay gente que memoriza la palabra solo hay con cerrar. El Señor, el pastor, nada me faltará. Hay otros que tenemos que escribir, hay otros que tenemos que hacer gestos, hay otros que tienen que. Lo importante es que usted memorice la palabra de Dios. Aló. Hay otros pero ¿cómo? Mire, yo me voy a atrever aquí a decir algo tremendo. Solo por la misericordia de Dios. Usted, que definitivamente no puede memorizarse un versículo, yo le suplico y le ruego que se postre delante de Dios y le diga cómo es su proceso. Y dése cuenta que usted, después de haber memorizado 8, 10 versículos, ahí hay una potestad bien grande que le dice: no más, ahí le dejé la puertica, pero el lote es mío. Aquí se sigue sembrando lo que yo quiero, aquí se sigue recogiendo lo que yo quiero, aquí se sigue cosechando lo que yo quiero. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esos invasores que tomaron este terreno hace 6,000 años estén ahí? Y es mentira la mala memoria. Amén, es mentira. Siga conmigo. Y habla de qué, dice en su orden apropiado. 26. Porque su Dios le instruye y le enseña. Instruir, dar a conocer a alguien el estado de algo. Es Dios quien me da a conocer el estado de todas las cosas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces es Él el que me enseña, el que me instruye. Pero habla de instruir y habla de enseñar. Y la palabra enseñar viene del original hebreo, griego, lamad, con D al final, L-A-M-A-D, y viene del hebreo Torah, con H, T-O-A-R-A-H, la Torah, la enseñanza de Dios. Enseñar es, oiga, escuche esto, acostumbrarse a algo, habituarse a algo. Y nosotros pensamos que enseñar era conceptualizar. O sea que cuando Dios me enseña, ¿qué está haciendo? Me está acostumbrando. ¿Cómo hace usted con un perrito para que salga a hacer chichi afuera? ¿Cómo? Usted coge un pedazo de papel periódico y lo enrolla, y en el primer lugar donde hace chichi lo lleva y ahí no, y lo saca. Y aquí sí. Ay, no, tan bueno. Así es. Con los seres humanos es igual. Entonces yo pregunto, si Dios nos está acostumbrando a amar, a perdonar, ¿cómo lo hace? Repetidamente, repetidamente. Cuando te peguen, perdona. Entonces, ¿bastará una vez? Tienen que pegarle hasta 70 veces. ¿Y cuántas veces? ¿Qué tiene que hacer 70 veces? Perdonar. Ahora, como usted no puede, el que le está diciendo, su terreno no ha sido preparado, su terreno no ha sido igualado, su terreno no ha sido allanado, vuelve y empieza, dele otra vez, dele otra vez. ¿O a qué vino a este mundo? Gloria a Dios. Para eso son los obstáculos, para eso son las dificultades, para eso las cosas no le salen como quiere. Para eso y por eso está en el lugar donde está, porque usted tiene el poder de Dios para lograrlo. Aló. Pero tiene que disciplinarse. Tiene que igualarse a Jesucristo. Él ya se igualó a usted. Usted simplemente renuncia a ese altruismo, a esa vanagloria, a toda esa inmundicia que hay en usted. Amén, iglesia.
Entonces, cuando Dios nos enseña, nos acostumbra a algo, nos direcciona, nos orienta, nos instruye, nos habitúa a algo. Eso es lo que nos está enseñando Dios, a no ser cochinos con nuestra vida espiritual. Cuando usted coge la palabra, ya leí el salmo, está sucio. ¿Es que comió harta carne hoy? ¿Hay alguien acá? Báñese a diario. Dígale al que tiene al lado, báñese. Pero báñese. Sí. No, y hay alguien, hay que decirle que también, que de pronto también físicamente, ¿no? Pero si usted se coge, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Y dura ahí las horas y el buen tiempo sin permitir que le entre nada. Usted está haciendo un verdadero proceso de crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el proceso ahí. Siempre compárelo con la bañada de los dientes. ¿Sí? La palabra es limpieza, la palabra es pureza, la palabra es poder, la palabra es todo. Pero usted que sabe que tiene una cantidad de carne adentro. Y oiga, qué ejemplo tan precioso. Gracias, Espíritu Santo. Cuando usted en el día se puso a mirar a donde no debe mirar, comió. Cuando usted se puso a sentir lo que no tenía que sentir, comió. Cuando usted se puso a desear lo que no tenía que desear, comió. Y hay pedazos de carne bien gruesos que se le quedaron allá metidos. La iniquidad, ¿qué es? Carne que usted trae desde su tatarabuelo, mi hermano. Por eso contestas como contestas. A que cuando llegas a un lugar, todo el mundo es enemigo tuyo. Todo el mundo, nadie te quiere, nadie te ama. A que cuando debes vivir una vida de santidad, algo adentro te dice, ve por la porquería del desorden sexual. Porque nunca te sacaste la carne podrida que viene de generaciones pasadas. Gente que solo comió carne y nunca se lavó con la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para eso. Entonces ahí es donde él habla en 1 Juan 1:9, que si confesares vuestros pecados, él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos. ¿Él es qué? Entonces, si yo voy todas las noches y antes de acostarme me meto en la palabra y 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 me meto en la palabra, usted sabe cómo se va a recostarse. Usted sabe cómo va a ir a descansar. Por eso a veces tenemos los sueños que tenemos. Porque usted llega cargado del día, del estrés, del afán, de la ansiedad y de la carne. ¿Cuántos estamos? Yo estoy haciéndome explicar con lo de la carne. Dura uno todo el día con una cantidad de carne. Y carne no solo la parte sexual. Llega usted comiendo odio, resentimiento, pelea con todo el mundo. Sobre todo cuando fueron injustos. Ahí usted está comiendo porquería. Pero ¿por qué me insultaron si no? Y usted llega con la boca ahí. Y aparte de eso, ay, ya, Dios hará justicia. Ahí queda usted ¿qué? Cargado. Ahí queda usted ¿qué? Cargado. Entonces, enseñar, qué precioso es acostumbrar a algo, acostumbrarme a algo, habituarme a algo. Dios, ¿a qué nos está acostumbrando? A que seamos limpios. Ahí donde están tienen que darse un duchazo bien tremendo, porque acaban de encontrar unos pedazos bien feos de cosas que no son. Y están ahí atravesadas. Y eso es lo que no lo deja crecer a uno. Si Él nos dijo, ya les di algo con lo que se purifiquen, lávate, purifícate, límpiate con esa palabra, amén. Siga conmigo. Luego dice allá en el 27, que el eneldo, ya sabemos que es eneldo, no se brilla, ¿verdad? Ah, no, perdón, devuélvete al 26, que aquí hay algo tremendo. Porque está diciendo en el 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Sabe qué es? Que no se inclina a un lado ni a otro. ¿A qué quiere acostumbrarnos Dios? A que no me vaya ni para la izquierda ni para la derecha. Que usted va por aquí y allá le dicen, oiga, mire esto.
Oiga, es por acá. Mire esto, es por acá. ¿Y qué es lo que lo lleva? La rectitud de la justicia de la palabra. Que pues si no te dieron carne en la casa, pues no vaya a comer ñerbo afuera. Estoy hablando literalmente. ¿Sí? Que si tú no encuentras palabras, si usted no encuentra cilantro en su casa, pues no vaya a comer pasto en la calle. Una cosa es el cilantro, otra cosa el pasto. Todos tenemos que pasar por procesos, por dificultades. Pero el hecho de la solución de una dificultad no está metiéndose en otra. Él nos está enseñando y acostumbrando a vivir en rectitud. En rectitud. ¿Y qué es algo recto? Que no se inclina a un lado ni a otro, ¿verdad? Ahora sí, 27. Uy, viene una palabra clave. ¿Cuál es? Trillar. ¿Sí? ¿Sabe qué significa trillar? Separar el grano de la paja. Por eso él dijo que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que, ¿cómo es que se prepara el eneldo? Con palo. ¿Y cómo es que se prepara el comino? Con una vara. ¿Qué es lo que se trilla? El trigo. Y según lo que estaba viendo, la gran mayoría somos semilla de trigo. Nuestro carácter, diferentes temperamentos, diferentes clases de pan, de temperamentos. Pero ¿a dónde voy? Trillar es separar. ¿Qué? ¿Separar qué? El grano de la paja. Toda la vida no se va a quedar trillándonos. Pero si usted afuera sale a la paja, y me hago entender, a hablar pura basura y porquería, pues toda la vida es un ¿qué? Trillar. Al igual todos los días usted tiene que bañarse, ¿sí o no? Pero si ya se bañó y como un niño no lo han bañado y ya salió a los 5 minutos y se revolcó en el barro, ¿qué tiene que hacer la mamá con ese niño? Otra vez volverlo a bañar. Y si lo vuelve a hacer otra vez, entonces llega un momento en que mire lo que dice el Señor, que el eneldo no se trilla con trillo ni sobre el comino se pasa rueda careta, sino que con palos se sacó el eneldo y el comino con una vara. ¿Trillo qué es? Pues el instrumento para trillar, ¿sí? Y mire lo que dice ahí, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, instrumento mecánico que gira alrededor de un eje. Carreta, carro largo cerrado por los lados. Palo, pieza de madera u otro material, ¿sí? Sacudir, escuche, golpear algo o agitarlo en el aire con violencia. Y vara. Vara es la rama delgada con la que corregimos a los hijos. 28, estamos terminando. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuándo se cumple esta palabra, mi hermano? Cuando usted toma en serio la palabra. Cuando usted no toma en serio la palabra de Dios, su vida va a ser un trillar eterno. Y si no la tomó bien en serio, va a ser trillado toda la eternidad. Eso no se ve aquí. Eso es en alguien inconverso. Y dígame en iglesia. Eso es para alguien inconverso, no para nosotros. Porque la fe nuestra está puesta en Jesucristo. Pero debemos ser trillados cuando un terreno ha sido preparado, cuando hemos dado fruto, ¿verdad? Antes de dar fruto debo ser trillado. Diga, antes de dar fruto debo ser trillado. Y eso es grande, ¿verdad? Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿A dónde concluye todo esto? Terminamos con el capítulo 3 de Corintios. Primera de Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En qué terreno estamos edificando? ¿Qué estamos construyendo? Ahora, mire, iglesia, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Yo le invito a que en este momento usted suelte todo lo que tiene en sus manos y se coloque sobre sus pies.